catálogo divino. Para conocer la vida de los santos con las hermanas trovadoras de la Eucaristía. Un abrazo fraterno para quienes siguen estos episodios del Catálogo Divino. Que en estos minutos que dedicamos a cultivar nuestra fe, la alegría de los santos nos llenen de entusiasmo en el camino de nuestra vida. Hemos llegado a la recta final de este tiempo cuaresmal. Qué bueno descubrir cuánto hemos aprendido y cuánto hemos progresado en nuestra conciencia como cristianos. Ojalá que todas estas enseñanzas las hagamos fructificar y que como un tesoro se consolide en nuestra vida de creyentes en medio de la realidad de cada día. Para acrecentar el tesoro de nuestra fe, pidamos la asistencia de los santos que se veneran en este fin de mes 31 de marzo. Algunos de estos bienaventurados son San Amós, profeta; San Renato de Mérida, obispo; San Agilolfo, obispo; San Benjamín de Argol, diácono y mártir; San Guido, abad; Santa Balbina, virgen y mártir. Beata Juana, virgen; Beata Natalia Tulasiewicz, mártir; Beato Amadeo de Saboya, laico; y Beato Buenaventura Tornielli, presbítero. Hoy conoceremos a un beato que comenzó tarde su vida religiosa, pero sus años de consagración fueron vividos con el mayor fervor y una gran entrega apostólica. Él es el Beato Buenaventura Tornielli. Buenaventura es un nombre de origen latino que significa aquel que posee buena fortuna. El Beato Buenaventura Tornielli nació en Forlì, Italia, en el año 1411 y perteneció a una familia acomodada. Parece que no ingresó a la orden de los servitas, sino hasta el año 1448, cuando tenía 37 años de edad, pero su fervor y austeridad de vida pronto le permitieron recuperar el tiempo perdido. Terminado el noviciado en el año 1448, Buenaventura fue enviado a Venecia, en donde pasó 6 años entregado al estudio de las ciencias sagradas, obteniendo el grado de maestro. Después de su ordenación, se preparó para el trabajo apostólico con 1 año de retiro y pronto empezó a predicar con maravillosa elocuencia y mucho éxito. Buenaventura se dedicó intensamente a la predicación. En efecto, consta por varios documentos que predicó innumerables sermones, principalmente cuaresmales, en Venecia, Florencia, Bolonia, Brescia y Perusa, con una asistencia masiva de fieles. El tema dominante de sus sermones era la conversión y la penitencia. Refiere acerca de él Fray Felipe Albrizzi. Era como el apóstol, admirable por la eficacia de su predicación y por su santidad. Es digna de recuerdo su predicación en Perusa, cuando una gravísima epidemia afligía la ciudad. Con sus palabras logró que los habitantes suplicaran la ayuda de Dios con la oración y la penitencia, y que además se esforzaran en socorrer a los pobres y enfermos. Su fama de predicador creció de tal manera que el Papa Sixto IV le dio facultades para predicar en cualquier sitio como predicador apostólico, y sus sermones produjeron una notable reforma de vida en todos los estados papales y en las provincias de Toscana y Venecia. En aquel entonces, movido por el deseo de entregarse plenamente a la penitencia y la contemplación, el Beato Buenaventura pidió permiso al Papa Sixto IV para hacer vida eremítica. En el año 1483, el Sumo Pontífice accedió a su petición y le permitió retirarse a un lugar solitario junto con 6 compañeros. No sabemos el lugar preciso en donde se retiró Buenaventura, pero por algunos documentos del siglo XVII puede conjeturarse que pasó algún tiempo en el eremitorio de Monte Senario. Poco después, obligado por la caridad o la obediencia, volvió a la vida conventual. Buenaventura fue nombrado prior de la provincia romañola y ejerció este cargo con gran prudencia, promoviendo la observancia de la disciplina regular. Fray Antonio Alavanti, quien era prior general, abrigó el propósito de restablecer en la orden una disciplina más rigurosa
para lo cual se valió del consejo y la ayuda del beato Buenaventura. Fue también este hombre de Dios quien, al surgir serios descontentos entre la congregación de la observancia y el prior general, trabajó por restablecer la paz y la concordia. Al año siguiente, en 1488, en el capítulo de la Congregación de la Observancia, fue elegido vicario general, cargo en el que fue confirmado poco después por el capítulo general de la Orden. En este oficio dio muestras de sus grandes cualidades administrativas y de su caridad. Algunos escritores de la Orden de los Servitas, contemporáneos del beato Buenaventura, nos describen su amor a la penitencia y a la soledad. Fray Felipe Albrizzi escribe: Era muy bajo de estatura y de constitución endeble, de mediana cultura. Era religioso de gran santidad, llevaba una barba inculta, soportaba el calor del verano, el frío y las heladas del invierno, sin que se le viera nunca calzado. Tanto es así que más de una vez salía sangre de sus pies sangrientados. Vestía muy pobremente, nunca comía carne ni bebía vino. Dormía sobre el duro suelo o a veces sobre unas tablas. Practicaba, en fin, todas las mortificaciones que él consideraba necesarias para dominar su cuerpo. Con su oración alcanzó de Dios varios milagros, incluso en vida. Esto mismo, más o menos, es lo que escribió también sobre él Fray Gasparino Borro en elegantes versos. Buenaventura, sin embargo, continuó aún su trabajo misionero. Apenas había terminado su predicación de Cuaresma en la ciudad de Udine, cuando el Jueves Santo de 1491, un 31 de marzo, fue llamado por Dios agotado por la edad y las penalidades de la vida que había llevado. Su cuerpo recibió sepultura en la iglesia de Santa María de las Gracias de Udine. Sus reliquias fueron finalmente llevadas a Venecia, donde su culto se acrecentó a causa de las grandes curaciones milagrosas. El 5 de septiembre de 1911, durante el pontificado de San Pío X, la Sagrada Congregación de Ritos ratificó el culto que ya desde tiempo inmemorial se tributaba a Buenaventura. Este santo se destacó por su experiencia de gran predicador. Sus palabras y sobre todo su vida expresaban la prudencia con la cual debe actuar un cristiano. Se dice que la ciencia de los santos es la prudencia. Pidamos esta virtud preciosa al Señor por medio de esta plegaria. Señor, tú mismo dices que el sabio oirá e incrementará su saber, que el entendido adquirirá consejo. Ayúdame, Señor, a ser prudente, pues la prudencia es la senda por la que debo caminar por la vida, pues es gracia tuya. Ayúdame, Espíritu Santo, a trabajar la prudencia para actuar ante las adversidades que surjan cada día, a reaccionar ante situaciones injustas o dolorosas. Concédeme, Espíritu Santo, el don de la prudencia para aparcar la necedad y abrazar la sabiduría, para desechar los pensamientos y las actitudes egoístas, de ausencia, de autodominio o de insensatez. Señor, siento que debo ser alguien con más fe y más ferviente, pero al mismo tiempo más prudente, siendo más diligente en servirte a ti y a todos los demás. No permitas, Señor, que me avergüence de mis creencias y mis principios. Otórgame, Espíritu Divino, la prudencia para saber en cada circunstancia lo que conviene hacer. No permitas, Espíritu Santo, que caiga en estas faltas que atentan contra la prudencia, como lo son la inconstancia, el actuar mal por no querer conocer la verdad, la precipitación, el moverse por los caprichos, la inconsideración, el dar juego a las pasiones. Lléname de ti para ser prudente al actuar. Amén. Un pensador católico describe así la valiosísima virtud de la prudencia. La prudencia es esta disposición de nuestro corazón, de nuestra inteligencia, de nuestra voluntad, para conocer el misterio de Dios tal como se nos ha dado, para luego acogerlo en nuestra vida para que se haga realidad,
para que a través de cada evento, cada disposición, cada desapego en todos los movimientos de nuestro corazón y de nuestra vida, todo se haga con la justa medida del amor. Muchas veces se ha considerado la prudencia como una actitud temerosa o poco confrontadora. Pero en realidad el creyente que se guía por la verdadera prudencia siempre se ajusta a la voluntad de Dios y por mantener su coherencia, tiene la capacidad de evitar aquello que ofende a Dios, de buscar la justicia y la equidad en medio de una situación. De igual modo, la prudencia nos hace recordar nuestras limitaciones, principios de vida, la realidad objetiva para saber de qué manera podemos asumir sanamente una decisión. La prudencia no es signo de cobardía. Al contrario, se basa en una profunda responsabilidad que nos lleva a actuar de manera consciente y madura ante los compromisos que hemos adquirido o los retos que la vida nos pone en el camino. La prudencia nos ayuda a actuar sin prisa, pero sin pausa. Beato Buenaventura Tornielli, ruega por nosotros.